Básicamente en Venezuela. Y eso es lo que nos ilustra en estos vídeos que está difundiendo tanto el chavismo, no solo militantes, estamos hablando de figuras de peso, es que el chavismo se está preparando para una disputa prolongada. Aquí lo hemos dicho muchas veces y vamos a insistir en ello. A día de hoy, evidentemente, si el CNE no entrega las actas, todavía está dentro de plazo, que recordad que son 30 días, aunque yo empiezo a pensar que no las van a entregar, pero esto ya es una opinión mía, no se puede constatar que haya habido fraude. Evidentemente, si nunca las entregan, pues ya eso es la verdad es que sería una prueba bastante de peso para pensar que ha habido fraude, porque si no, ¿por qué no entregas las actas? Pero en cualquier caso, el tema del fraude, si bien evidentemente es importante, y yo espero algún día que a través de los observadores internacionales lo podamos constatar, ya no va a ser lo que defina quién será el próximo presidente de Venezuela. Y esa es una de las claves o la clave principal que tenemos que tener en claro. Y yo voy a insistir voy a insistir en ello. ¿A qué me refiero con esto? Ya tanto si el CNE ha hecho fraude como si no, tanto si las actas de la oposición están manipuladas como si no, es decir, tanto si ha ganado Nicolás Maduro en las urnas, digo, en la práctica, tanto si ha ganado Nicolás Maduro como si ha ganado Edmundo González, eso ya no es lo que va a definir la disputa de poder en Venezuela. Ya no va a ser eso. Ya no va a ser eso. La disputa por el poder en Venezuela va a ser por otros medios. Y lo que nos ilustra este tipo de contenidos difundidos por el chavismo es que tanto la oposición como el chavismo se están preparando para el escenario de disputa prolongada por el poder. Y prolongada además sin vincularse necesariamente a los resultados de las urnas. El chavismo, creo yo, la estrategia que está siguiendo es, ellos creen, piensan, y yo creo que aciertan en este sentido, que la capacidad de convocatoria de la oposición, por ejemplo, de generar lo que se ha venido a llamar guarimbas, ¿no? Estas movilizaciones fuertes, contundentes en las calles, la capacidad que tiene la oposición de generar esas guarimbas hoy es inferior a la que tenía en el año 2014. Y que, por tanto, por la vía de la presión del electorado movilizado del antichavismo, no van a conseguir la oposición éxitos, porque no va a conseguir sacar a la calle a tanta gente y con tanta vehemencia como lo logró en 2014. Entre otras cosas, por el liderazgo, por el cansancio, por la diáspora, por muchas cosas, ¿no? No deberían poder conseguirlo. Entonces el chavismo lo que dice es, bueno, sacamos esta famosa operación Tuntún, y sale Maduro diciendo que tienen ya casi a 2.000 o que pretenden detener a 2.000 personas, exponen públicamente a figuras que han sido detenidas por las fuerzas de seguridad de Venezuela por diversos motivos. Algunos han participado, por ejemplo, en actos de violencia callejera, como lo que hemos visto de tumbar estatuas, y otros lo que han hecho es utilizar redes sociales para difundir vídeos en los que difunden la retórica del fraude electoral. Sea como sea, muy probablemente lo que el gobierno de Venezuela está intentando es desmovilizar a los sectores movilizados del antichavismo, que yo insisto que son menores que los del año 14, es decir, que tienen menor capacidad de convocatoria hoy la oposición, para desescalar en el medio plazo la fortaleza que la oposición había logrado a lo largo de la campaña y durante las elecciones, para en efecto en enero no tener que entregar el poder en caso, como digo, de que en efecto haya habido un fraude, que eso y es que está dejando de ser importante ya. Y además, el contexto para el chavismo es bueno. El chavismo internacionalmente tiene un buen contexto. Porque Estados Unidos, al menos con el Partido Demócrata, no se va a mojar tanto en América Latina. La lógica que está llevando Estados Unidos desde que gobierna Biden en América Latina, por supuesto, hay muchas cuestiones estructurales que no ha dejado de lado, pues la defensa de los intereses de los monopolios estadounidenses, la alianza con unos gobiernos y no tanto con otros, la presión a través de instrumentos de deuda, eso lo sabemos, eso sigue estando tanto gobiernen los demócratas como gobiernen los republicanos. Pero en clave de política interna, también para la política electoral propia, lo cierto es que Estados Unidos lleva unos años, sobre todo con Biden, de un perfil relativamente bajo. Por ejemplo, con Guatemala, un perfil bajo. Con Venezuela ha llevado un perfil bajo. El gobierno de Biden entregó a Saab, por ejemplo, sin exigir nada a cambio o casi nada. Hizo el alivio de sanciones. Es cierto que luego lo retiró, pero estuvo 6 meses con alivio de sanciones. Y yo no creo que Estados Unidos esté dispuesto a entrar con todo en Venezuela. Lo dudo mucho, personalmente.
También porque eso podría habilitar una mayor penetración por parte de los BRICS, también porque está la cuestión del petróleo. Y en ese sentido, el contexto internacional para Maduro, para el gobierno de Nicolás Maduro, es bueno. Y para la oposición es un mal contexto. Tiene unos liderazgos más débiles que en 2014, una capacidad convocatoria más débil que el 2014. El gobierno de Venezuela económicamente tiene una mejor situación que hace 5 años. Y además, internacionalmente la oposición tiene menos capacidad de llamar a que vengan fuerzas extranjeras, como sí pudo haber tenido la capacidad hace unos años. Y por lo tanto, si uno asume la tesis, que yo creo que hay que partir de ahí, de que independientemente de si haya habido fraude o no ha habido fraude, de si está mintiendo el CNE o si está mintiendo la oposición, que eso no va a ser lo que va a definir el poder. Y yo quiero insistir en eso porque me parece lo más importante. Vamos a escuchar además el inicio del discurso de Nicolás Maduro. Aquí está, creo que es frente al Tribunal Supremo de Justicia. Aquí está. Recordad que además lo que el chavismo está haciendo es buscar que se resuelva por la vía del TSJ, del Tribunal Supremo de Justicia, la cuestión de el resultado de las elecciones. ¿Sí? Es decir, presentando un amparo, que los partidos presenten sus actas, y el único partido político, el único candidato entre los 10 candidatos que no se está presentando al TSJ y que se niega a entregar las actas es Edmundo González. Y aquí yo insisto, de nuevo, no voy a hacer juicios de valor porque no me corresponde a mí y porque además yo no tengo la información suficiente para deciros qué narices ha pasado. Como comprenderéis, no soy observador internacional ni he tenido acceso a las actas. He tenido acceso a las actas de la oposición, pero no a las actas del CNE. Como sea, yo lo que sí que os voy a decir es cuál es la justificación que tanto el chavismo como Edmundo González y la María Corina Machado dan para no estar acudiendo, para ser el único partido, la única candidatura que no está acudiendo al TSJ y no está entregando las actas. Las actas que tiene el partido, que son distintas de las que tiene el CNE. Los partidos tienen copias de las actas y el CNE tiene las originales. El chavismo lo que dice es: miren, Edmundo González no está viniendo al TSJ, eso es porque no quieren entregar las actas, porque las actas de la oposición, las que ha subido a la página web, están manipuladas y no quieren reconocer que el fraude en realidad lo han hecho ellos. Y el relato de Edmundo González y de la oposición es: nosotros no queremos ir al TSJ porque el TSJ es una institución controlada por el chavismo y lo que van a hacer es usurparnos las actas si es que no nos detienen a nosotros directamente. Esas son las dos versiones. Escuchamos a Maduro frente al TSJ hablando de esto. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos los que nos ven, nos escuchan por cadena nacional, radio y televisión, por los medios internacionales y nacionales que están presentes y por redes sociales. Estamos en el templo de la justicia en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia. He asistido a la citación judicial del máximo tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, república independiente y soberana, no tutelada por nadie en este mundo. Y me he despojado de mis inmunidades como jefe de Estado y de Gobierno. Me he despojado de cualquier investidura. Solo soy el ciudadano Nicolás Maduro Moros, cédula de identidad 5892464, quien ha acudido a la citación judicial correspondiente. Por la paz he venido, por la estabilidad y el derecho a la tranquilidad de Venezuela, por el ejercicio soberano de los poderes públicos y de la democracia en los mayores valores republicanos, legados de libertadores y libertadoras de todo un continente que nacieron en esta tierra y que de aquí se fueron a pie a liberar del viejo imperio europeo nuestras tierras suramericanas. Aquí estoy, soy solo Nicolás Maduro Moros, ciudadano de a pie. He respondido el interrogatorio que de manera legal se me ha hecho. No he rehuido ninguna pregunta de las juezas y jueces, magistradas y magistrados. En este recurso contencioso electoral histórico, contenido en esta Constitución, ante la Sala Electoral,
han acudido a la citación judicial y han cumplido con la ley 9 de 10 candidatos que participamos en el certamen electoral del 28 de julio. Solo un candidato se negó a dar la cara y a cumplir con la justicia. Solo uno, que no le ha dado la cara a la justicia, ni le da la cara a la gente. Un candidato que está escondido, que manda a matar, que manda con manditos a quemar, que llama a golpe de Estado, pero que no le da la cara a un país. Qué vergüenza deben sentir algunos de los que algún día depositaron su voto por un cobarde que se esconde en la oscuridad, quién sabe de qué cueva o escondrijo, para tratar de destruir la paz de la República. Yo he dado la cara, siempre la voy a dar, al pueblo, a las instituciones, a la justicia y a quien haya que darle la cara. Es escandalosa la ausencia de un candidato que ya desconoció al CNE una y otra vez, que desconoce al máximo tribunal de la República, que desconoce al pueblo y que pretende desconocer la Constitución, que pretende autoproclamarse en base a un grito espurio de violencia y criminalidad. Han sido citados 38 partidos políticos participantes de las elecciones del 28 de julio. Han asistido 38 partidos políticos. Todos los jefes y representantes legales de los partidos políticos ante el Poder Electoral han cumplido estrictamente la citación judicial y han respondido el interrogatorio judicial que ha quedado en el expediente del juicio que está en pleno desarrollo de este recurso contencioso electoral. Quiero agradecer de manera muy especial a los 13 partidos políticos y movimientos que postularon la candidatura de este hombre, de este obrero que está aquí, de este hombre del pueblo de a pie, de este hombre de las calles, sencillo, Nicolás Maduro Moros. Agradezco a Henry Parra, presidente del Partido Comunista de Venezuela, quien ha acudido a la citación judicial, a Gilberto Jiménez, presidente del Movimiento Electoral del Pueblo, al pastor evangélico Osvaldo Zamora, presidente de la Organización Renovadora Auténtica de mis hermanos cristianos y mis hermanas cristianas, a la embajadora Ilenia Medina, diputada, secretaria general del partido Patria para Todos, a el compatriota Henry Hernández, presidente del Partido Unidad Popular Venezolana, UPV, a el presidente y al secretario general del Movimiento Tupamaro, William José Benavides, al presidente del partido Podemos, Partido de la Socialdemocracia Venezolana, Didalco Bolívar, al joven líder venezolano Ricardo Sánchez, secretario general del partido Alianza para el Cambio, a la licenciada Vanessa Montero, secretaria general del movimiento Somos Venezuela, a el ingeniero Henry Rangel. Ante la sala electoral, ellos han consignado todos los actos, todos los documentos y todo lo concerniente al proceso electoral del 28 de julio de manera completa y directa ante la sala electoral, como rige y manda la Constitución y las leyes y como ha sido exigencia de este máximo tribunal de la República. Quiero agradecer ese trabajo profesional que han hecho. Como lo refería en la audiencia, nosotros tenemos bajo el nuevo sistema electoral, bajo la nueva Constitución, 31 elecciones en 25 años. Nuestras fuerzas políticas electorales hemos ganado 29 elecciones en distintas coyunturas, unas más favorables, otras más difíciles. 29 elecciones. Y hemos perdido con honor y lealtad constitucional 2 elecciones. Y no salimos a pegar gritos, ni incendiar el país, ni a quemar opositores ni adversarios. Respeto al vencedor, respeto a la Constitución. Lo referí. Y puedo decir, con buen orgullo también, que las fuerzas que representan el legado del comandante Hugo Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gran polo patriótico Simón Bolívar, tenemos la experiencia, la maquinaria, la organización,
la capacidad profesional, la experticia para saber llevar procesos electorales y para tener recabado todos los documentos que se han entregado el día de hoy con pelos y señales a la sala electoral. Como es público y notorio, saben que es escandalosa la ausencia del señor Edmundo González Urrutia. Y es escandalosa las declaraciones de sus tres representantes, sus tres partidos, de desconocer absolutamente todo lo que tiene que ver con actas y material electoral. Eso no lo dice CNN, lo calla CNN, lo calla AP, lo calla FP, lo calla F. Ah, porque ustedes están complotados y quieren que en Venezuela haya una guerra civil. Pues no ha habido ni va a haber guerra civil. CNN, AP, F, gobierno gringo. Ustedes deben decir lo escandaloso que ese candidato haya dejado solo a sus electores, que no cumpla con la ley, que no atienda un llamado judicial obligatorio. Y lo escandaloso que es que peguen un grito fraude y no traigan un papel. Sé que son largas las declaraciones, es a propósito que las esté dejando íntegras, porque es muy importante que entendamos cuál es el relato de Nicolás Maduro, cuál es el relato del chavismo, cuál es el relato del gobierno de Venezuela, para entender que vamos a una disputa prolongada por el poder. Y donde todo va a ser importante. Va a ser importante que haga el CNE, va a ser importante que haga el TSJ, va a ser importante que haga Estados Unidos, va a ser importante que haga Edmundo González y María Corina Machado. Todo ello va a ser importante. Pues seguimos escuchándolo. Papel escrito en 4 cuartillas, firmado por ellos, asumiendo su responsabilidad de su grito irresponsable. Gracias, por cierto, a Rocinante y gracias a David Presio por esas suscripciones. Nos dejan ya a una suscripción del objetivo, así que nada, cuestión de unos segundos, unos minutos, que lleguemos a ese primer objetivo del bloque de Venezuela, esos 840. Muchísimas gracias. Venga, seguimos. No consignaron nada y quedó grabado y firmado por ellos que no tienen nada. Aquí está, en un tribunal de la República. Me imagino que lo van a decir hoy. CNN, F, AP, AFP, gobierno gringo. ¿Es mucho pedir que digan la verdad? ¿O ustedes van a insistir en que Venezuela haya una guerra civil? Ya se los dije en la rueda de prensa que tuvimos en estos días. Se los dije con cariño. Se los dije suavecito. Y hoy se los vuelvo a decir. Es que los medios de comunicación afiliados al imperio estadounidense y a las oligarquías de la ultraderecha, de Elon Musk y compañía, van a seguir insistiendo en perturbar, desestabilizar a Venezuela, justificar la violencia y mentir sobre la vida republicana ejemplar que tiene un país asediado y acosado por ustedes. Se los digo suavecito, pues, para ver si son capaces de reflexionar y rectificar. Así que he cumplido con la justicia, con la ley, y me he puesto a la orden de todos los órganos e instancias de la justicia venezolana para que desde este templo de la justicia emane la verdad y con la verdad se haga justicia ante este golpe de Estado, este golpe contra el Estado, esta emboscada criminal, violenta y fascista que pretendió llevarnos a una espiral de violencia para imponer un llamado de intervención extranjera y para tratar de autodestruir desde adentro las instituciones, la sociedad y quitarle la estabilidad y la paz a Venezuela. No pudieron ni podrán. Prevalecerá la justicia, se consolidará la paz y la Constitución volverá a reinar en Venezuela. Quedo a la orden de las preguntas de los medios de comunicación presentes. Este es el relato de Nicolás Maduro, del oficialismo, del chavismo. Gracias, por cierto, ahí por esa suscripción. Ha habido 2, solo me ha notificado la de NECA, que se ha suscrito ahí con Prime. Hay otra más porque hemos subido 2, pero bueno, os lo agradezco tanto a NECA como a esa segunda persona, que me imagino que en algún momento me aparecerá. Y vamos actualizando para el siguiente bloque. Pero todavía me queda alguna que otra cosa por decir. Fijaos, la situación en Venezuela... ninguno quiere dar pasos en falso porque los dos se están preparando, los dos bloques, para la disputa por el poder. E insisto que la disputa por el poder va a depender de la correlación interna de fuerzas físicas, por ejemplo, el control del aparato de las fuerzas de seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas y de la policía por parte del chavismo, que es un control bastante importante y bastante notable.
el nivel de penetración que la oposición tenga en estos sectores, que yo creo que no es el suficiente. En términos internacionales, el grado de apoyo que tengan diplomático importa, pero no tanto. Es más importante el grado de involucramiento que quieran asumir los actores. Y yo creo que Estados Unidos no quiere involucrarse como podría haberse involucrado hace 5, hace 10 años. Y sobre todo, el grado de movilización interna también es importante y yo creo que la oposición está en una peor situación que hace 10 años. Porque aquí hay varias claves que hay que poner encima de la mesa, ¿sí? Claves de las de verdad, de datos que ya podemos constatar o informaciones que podemos confirmar. Insisto, mientras no haya actas del CNE, no podemos hablar de si ha habido fraude o no ha habido fraude. Debo insistir nuevamente en que eso no va a ser decisivo, pero va a ser importante. Queremos saberlo, sería muy interesante y yo lo quiero saber personalmente, por muchas razones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí los dos actores están haciendo cosas que generan dudas. Y por eso ninguno de los dos actores ha conseguido una victoria de reconocimiento internacional plena. Como que hay una suerte ahí de división, hay más actores que reconocen a Maduro, pero también los hay que reconocen a Mundo. Claro, el chavismo dice, es que el órgano encargado de decir quién ha ganado las elecciones es el CNE. Eso es cierto, lo ha sido durante mucho tiempo. Pero no es habitual que no entregue las actas. El CNE ha entregado las actas sistemáticamente en otros comicios. Y no lo está haciendo en este. Es cierto que quedan días, pero generalmente lo ha hecho más rápido. Y al mismo tiempo la oposición dice, he hecho fraude. Perdón, he hecho fraude. Perdón. Han hecho fraude y tengo aquí las actas. Y en efecto presenta unas actas que cuando las revisas la oposición ha ganado las elecciones. Pero no deja de ser una copia. No pueden ser evaluadas por los observadores internacionales con el mismo criterio que se evaluaría unas actas del CNE. Y en efecto no se está haciendo, no se está evaluando de la misma forma. ¿Qué es lo que pasa? Que así como os decía que el CNE históricamente ha presentado las actas y ahora no, lo cual genera sospechas en algunos actores que en otro contexto quizá de manera más frontal apoyarían a Maduro, y a la inversa también. Sí, la oposición denuncia fraude, de acuerdo, pero es que estos sectores de la oposición ya habían denunciado fraude en elecciones anteriores y en esas elecciones sí terminó constatándose, según los observadores internacionales, que no había habido fraude electoral en Venezuela. Entonces también generan una cierta sospecha a la oposición en algunos sectores que dicen, bueno, pero ¿yo por qué tengo que creerte esta vez si ya has acusado de fraude en otras ocasiones y no lo has sido? Porque aquí hay una cuestión cronológica también que yo creo que la oposición se equivocó. Se equivocó porque la oposición denunció fraude antes de tener siquiera compiladas sus propias actas. Porque la oposición no es que, vale, pasa la noche electoral, a las horas del cierre de urnas, el CNE da aquellos resultados provisionales que daban la victoria a Nicolás Maduro, y la oposición, en lugar de decir, nosotros no nos fiamos, vamos a compilar las actas que nosotros tenemos, que son las copias que reciben los apoderados, las vamos a juntar y cuando las tengamos todas juntas metidas en un sistema, vamos a o reconocer a Maduro si ha ganado las elecciones o a denunciar fraude. La oposición no hizo eso. La oposición lo que hizo fue decir, nada más salen los resultados preliminares, ha habido fraude y ahora lo vamos a comprobar. ¿Cómo que ha habido fraude, pero ahora lo vamos a comprobar? O sea, se entiende, ¿no? Que genere en sectores que quizá en otro contexto habrían apoyado frontalmente a la oposición, ahora estén dudando. Dicen, ha habido fraude antes de tener compiladas sus propias actas. Y es que ellos mismos, la oposición durante la campaña había negado, había dicho insistentemente que si perdían iban a denunciar fraude. Y esto nos podrá parecer que tienen razón, que no tienen razón, y desde luego, mientras los observadores internacionales no puedan ver las actas, no podemos decretar nada. Lo importante aquí es que la disputa de poder se va a dar entre dos sectores que no están dispuestos bajo ningún concepto a reconocer al otro. Bajo ningún concepto. Entonces, si el chavismo bajo ningún concepto entregará pacíficamente el poder a la oposición, incluso aunque se demuestre que han hecho fraude, incluso aunque tenga la presión internacional, y si la oposición de Venezuela nunca va a reconocer la victoria de Maduro, incluso aunque se termine demostrando que no han hecho fraude y que efectivamente Maduro ha ganado las elecciones, ¿hacia qué escenario vamos? Pues hacia un escenario en el que se va a imponer otro tipo de fuerzas que no son la fuerza electoral. Y esto ya es más bien una mirada que hago yo del proceso político en Venezuela, creo que el chavismo es más fuerte que la oposición en prácticamente todos los campos de disputa que no son el electoral. Y que por tanto lo más posible es que en enero Maduro siga siendo presidente.